mi exmarido podría ser el hombre más egocéntrico que conozco. Dejarlo fue probablemente una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, y pensé que podría vivir en paz el resto de mis días. Pero aquí está de nuevo. Permítanme darles un poco de contexto. Hace 8 años, estaba felizmente casada con mi esposo Nathan. Nuestra relación era sólida como una roca, o eso pensaba yo. Teníamos una buena relación, salimos durante 2 años, estuvimos comprometidos casi 1 año mientras planeábamos nuestra boda y luego nos casamos. En ese momento, probablemente hubiera defendido y luchado por nuestro matrimonio con mi vida. Pensaba que éramos almas gemelas, pero supongo que eso era solo cosa mía. Un par de meses después de nuestra boda, mi esposo perdió su trabajo. Fue un momento difícil para ambos, obviamente, pero yo confiaba en que podríamos superar esto y él encontraría otra oportunidad. Teníamos algunos ahorros en el banco y yo estaba trabajando a tiempo completo. Las cosas fueron un poco difíciles durante unos meses, pero él estaba haciendo todo lo posible para conseguir un trabajo y finalmente lo aceptaron después de lo que parecieron ser millones de entrevistas. Todavía recuerdo lo felices que estábamos el día que recibió ese correo electrónico. Salimos a cenar para celebrarlo. Poco sabía yo que ese trabajo acabaría destruyendo mi matrimonio. Regresó de su primer día de trabajo y, en lugar de lucir feliz, lucía horrible. Pude ver que algo estaba mal en el momento en que lo vi. Siguió una conversación muy difícil. En un giro de eventos casi cómico, la exnovia de mi esposo, Jessica, trabaja en el mismo lugar donde él acaba de unirse. Sabía sobre Jessica. Nathan y ella salieron durante 3 años y él le propuso matrimonio, pero ella dijo que no y lo dejó. Esto fue unos años antes de que nosotros nos conociéramos y comenzáramos a salir. Obviamente, no pasábamos mucho tiempo hablando sobre nuestros ex, pero sabía que fue extremadamente duro para él y nunca la mencionó después de esa conversación conmigo. Cuando escuché que era Jessica, de todas las personas, mi estómago se hundió. De todas las personas, era ella. No sabía qué hacer. Quiero decir, seguro, habían pasado años y él ya no tenía sentimientos por ella, pero la idea de que trabajaran juntos no me resultaba precisamente agradable. Él también parecía genuinamente molesto y pasamos mucho tiempo hablando sobre lo que podíamos hacer. Ofreció renunciar al trabajo, pero en ese momento nuestros ahorros se estaban agotando y no sabía cuánto tiempo podría seguir pagando todas nuestras cuentas sin hacer cambios drásticos en nuestro estilo de vida que ninguno de los dos estaría cómodo haciendo. Además, me dije a mí misma que todos éramos adultos aquí y renunciar a un trabajo por un ex era infantil. Nos quedamos despiertos casi toda la noche hablando sobre qué hacer, y, al final de nuestra conversación, me sentí mucho mejor con respecto a todo. Me parecía tonto pensar que algún ex de hace años podría afectar nuestra relación de alguna manera. Mi esposo era extremadamente amoroso y amable, y disipó todas mis dudas. Al día siguiente, fue a trabajar y cuando regresó dijo que ella estaba en un departamento completamente diferente y apenas la vio una vez durante el día. Me dijo que nunca tenía la intención de hablar con ella a menos que fuera por alguna razón laboral improbable y que me lo diría de inmediato si eso ocurría. Eso me tranquilizó y, a medida que pasaban los días, dejé de pensar en ella por completo. Mi esposo estaba tan amoroso como siempre y me sentía orgullosa de los dos por superar algo que podría haber causado serios problemas si no se manejaba bien. Mirando hacia atrás, me río de lo ingenua que era. Estaba tan cegada por el amor y la confianza en mi esposo que ni una sola vez pensé que algo sospechoso estaba ocurriendo. Un par de meses después de su nuevo trabajo, se fue de viaje de negocios. Me dijo que si iba bien, podría obtener un ascenso, así que estaba muy emocionada por él. Le pregunté si podía acompañarlo y hacer una mini escapada para los dos, pero dijo que estaría trabajando todo el tiempo, así que no valía la pena. También dijo que el equipo que iba a la reunión estaba formado solo por hombres y ninguno de ellos llevaba a sus esposas o novias, así que no me sentiría muy cómoda. Estaba un poco molesta, pero no pensé mucho en ello. Lo que dijo tenía sentido. Cuando regresó, le pregunté sobre sus reuniones y si pensaba que obtendría el ascenso, pero dijo que podría tener que ir a unas cuantas reuniones más con este contratista en particular antes de que el ascenso fuera posible. Durante los siguientes 3 meses, se fue de viaje al menos una vez al mes, pero no hubo noticias de un ascenso. En lugar de sospechar, fui lo suficientemente ingenua como para estar realmente preocupada por su empresa, que lo hacía trabajar tan duro sin aumentar su salario. También quiero dejar claro que después de la discusión inicial, ninguno de los dos había hablado sobre Jessica ni una sola vez. Ella no cruzó mi mente la mayor parte del tiempo y, aunque lo hizo, decidí no mencionarlo. Cuando les conté a mis amigos sobre esto durante el divorcio, todos dijeron que era increíblemente ingenuo de mi parte confiar ciegamente en mi esposo. Ahora estoy de acuerdo con ellos, pero en ese entonces habría confiado en ese hombre con mi vida. 5 meses después de su nuevo trabajo, me di cuenta de que había perdido mi periodo. Sin pensar mucho en ello, decidí hacerme una prueba de embarazo para tranquilizarme. Para mi sorpresa, la prueba dio positivo. Me quedé sorprendida.
Definitivamente no era un embarazo planeado, pero con el nuevo trabajo de Nathan y ambos estando en una buena posición financiera, pensé que podría ser algo bueno. Estaba nerviosa por decírselo, pero también muy emocionada. Nathan estaba en otro viaje de negocios cuando me hice la prueba, pero regresaba ese mismo día, así que decidí esperar hasta que volviera. Todavía recuerdo lo nerviosa que estaba y cómo empecé a fantasear sobre nuestra nueva vida. Era bastante tarde cuando llegó a casa y recuerdo haberme quedado despierta para cenar juntos. Entró luciendo molesto, así que le pregunté qué pasaba y me dijo que eran cosas del trabajo y que no quería hablar de ello. Le dije que tenía algo que podría alegrarlo y le pedí que esperara mientras buscaba el kit de prueba. Le dije que cerrara los ojos, lo sostuve y le pedí que los abriera. Me miró por unos segundos y me preguntó si eso era lo que pensaba que era. Pensé que solo estaba en shock y dije que sí, que íbamos a ser padres. Esperé emocionada a que reaccionara feliz, pero después de unos momentos de anticipación, todavía tenía esa expresión en su rostro. Me incomodé y le pregunté si estaba bien y si no estaba contento con esto. Su expresión cambió por completo y dijo que solo estaba sorprendido por la noticia. Le dije que yo también estaba sorprendida, pero que esto podría ser algo muy bueno para nosotros y que podríamos enfrentarlo juntos. Todavía parecía incómodo y dijo que solo necesitaba tiempo para pensar. Estaba extremadamente molesta por esta reacción. Esperaba que estuviera feliz o al menos que me apoyara. Le dije que estaba decepcionada de él y básicamente me ignoró, diciendo que no podía esperar que estuviera encantado con un cambio tan monumental en su vida sin su decisión. Le dije que se había comprometido a esto al casarse conmigo y que si no podía ser un buen esposo al respecto, tal vez debíamos replantear nuestra relación. Dijo que tal vez deberíamos y salió de la habitación sin decir una palabra más. Lo dije en un momento de ira y dolor, no lo decía en serio en ese momento, pero su reacción me rompió el corazón. Lloré sola en la sala y dormí en el sofá porque no quería verlo en nuestra habitación. No vino ni una vez a ver cómo estaba ni a pedirme que regresara. Incluso en ese momento, tenía fe en que superaríamos esto y de alguna manera nos recuperaríamos, pero eso era solo el comienzo de mis problemas. Desperté con él ya vestido para el trabajo y preparando el desayuno. No le hablé y me fui a nuestra habitación de nuevo. No intentó detenerme ni siquiera me dirigió una palabra. No sabía qué hacer. Esperé a que viniera tras de mí, pero después de un tiempo, escuché la puerta principal cerrarse y supe que se había ido. Pasé la mayor parte de ese día llorando con mis amigos y mi mamá. Llamé al trabajo diciendo que estaba enferma. Literalmente recuerdo eso como si hubiera sido ayer. Para cuando era hora de que regresara del trabajo, tenía todo un discurso preparado sobre cómo me había roto el corazón y necesitaba ser un mejor esposo para mí. Poco sabía yo que él también tenía un discurso preparado y era algo que no podría haber imaginado. La primera cosa que dijo al llegar a casa fue que necesitábamos hablar. Eso funcionaba para mí, también necesitaba hablar. Pensé que necesitaba hablar mucho más que él, en realidad. Resulta que él tenía la sorpresa de mi vida para mí. Nos sentamos uno frente al otro y sin previo aviso me preguntó de quién era el bebé. Estaba tan confundida. Realmente no entendía a qué se refería, así que le pregunté y me hizo la misma pregunta de nuevo, ¿de quién es el bebé? Nunca lo olvidaré. Le pregunté qué quería decir y dijo que obviamente era nuestro bebé, ¿qué más podría ser posible? Me dijo que ya habíamos pasado ese punto y que solo debería admitir la verdad y acabar con ello. Empecé a asustarme en ese momento. Empezó a sentirse menos como una broma. Le dije de nuevo que obviamente era su bebé y que no entendía por qué me estaba haciendo esas preguntas porque nunca había sido otra cosa que leal a él y nunca había actuado de esta manera antes. Se negó a hacer contacto visual conmigo y dijo que eso era cuando aún le importaba nuestra relación. Estoy bastante segura de que ya estaba llorando en ese momento. Seguí diciéndole que lo amaba y que no había nada más importante para mí que nuestro matrimonio, pero él seguía repitiendo la pregunta. Debe haberla hecho una docena de veces y cada vez yo estaba tan desconcertada como la primera vez. Me dijo que si no podía ser honesta con él, quedaba muy poco por hacer porque no iba a criar al hijo de otro hombre y vivir con una mentira. Estaba sollozando y seguí diciéndole que nunca había pensado en otro hombre desde que lo conocí y que no entendía qué había hecho para merecer tales acusaciones. Dijo que con la forma en que no podía esperar a que él se fuera de la casa y se fuera de viaje de negocios, le decía todo lo que necesitaba saber sobre mi lealtad. Estaba demasiado confundida para siquiera hablar. Cada vez que él se iba a trabajar, me ponía triste y me decía a mí misma que debía ser adulta y apoyarlo en su carrera porque recordaba lo difícil que fue para ambos cuando perdió su trabajo. Dejé de pedirle que me llevara con él después de las primeras veces porque siempre decía que estaba ocupado constantemente y que no tenía ni un minuto para sí mismo hasta tarde en la noche. Dejé de llamarlo más de una vez al día cuando estaba fuera porque no contestaba y me enviaba un mensaje diciendo que estaba con clientes. Todo lo que hice fue ponerlo en primer lugar solo para escucharle decir que quería que se fuera para pasar tiempo con otro hombre. Se sintió como una bofetada en la cara.
Me sentí enferma del estómago, casi pensé que estaba en una mala pesadilla de algún tipo. Le dije todo esto y él dijo que no debía perder tiempo haciéndolo ver como el villano porque estaba cansado de sentirse no deseado y no permitiría que lo hiciera quedar como un tonto. Dijo que desde que empezó a trabajar y viajar, había estado distante y no lo hacía sentir querido. Dijo que odiaba regresar a casa porque no parecía feliz de verlo y sentía que era más feliz cuando no estaba cerca. Seguí diciéndole que estaba equivocado y que esto era solo un gran malentendido y que solo intentaba ser una esposa solidaria. Seguía diciendo que estaba ocultando a alguien y prefería pasar tiempo con él en lugar de estar en nuestro matrimonio. Le pregunté si tenía alguna prueba de estas cosas que estaba diciendo y él dijo que no necesitaba pruebas para ver lo que era obvio para cualquiera con medio cerebro. No sabía ni qué decir a eso. Seguí diciendo que no había estado con nadie y que pasaba la mayoría de los días que él no estaba en casa o tal vez una o dos veces salía con mis amigos y que podía revisar mi teléfono si quería. Su respuesta a eso fue que no necesitaba mi teléfono con pruebas eliminadas. Estaba verdaderamente derrotada por eso. Quiero decir, ¿qué más podría decir? Le pregunté qué quería que hiciera para demostrar mi lealtad. Ofrecí una prueba de paternidad después de que naciera el bebé, aunque me mató mi autoestima decir algo tan humillante. Nunca en 1.000.000 de años podría haber imaginado ofrecer voluntariamente una prueba de paternidad. Siempre he estado orgullosa de mis valores y ética. Cualquiera que me conozca me habría respaldado en esto. Cualquiera excepto mi propio esposo, por supuesto. Eso fue lo que más dolió. Dijo que no podía esperar 9 meses por una traición y que no había manera de que me ayudara a criar y cuidar a un niño que no fuera suyo. Le grité diciendo que era su bebé y lo llamé un loco delirante por no creerme. Dijo que no le importaba lo que pensara que era, pero que si quería que este matrimonio funcionara, necesitaba abortar. Estaba horrorizada de que siquiera lo dijera. Le pedí que pensara en lo que estaba diciendo por un segundo y en lo loco que sonaba. No se dio, así que le pregunté qué haría si no me hacía un aborto porque no había manera de que me hiciera uno. Me dijo que si quería este matrimonio, entonces tenía que abortar o si no, era el divorcio. Divorcio. No podía creer que realmente dijera esa palabra. Le pregunté si hablaba en serio y dijo que sí. Tuve suficiente en ese momento. Fue como si toda la tristeza desapareciera al escuchar esas palabras. Le dije que era libre de hacer lo que quisiera, pero que iba a tener y criar a mi bebé con o sin él. Me dijo que esperaba que no me acostara con un vago y salió de la casa. Esa fue la última vez que estuvimos juntos en esa casa. Recibí un mensaje de texto de él más tarde diciendo que volvería a recoger sus cosas y le dije una hora en la que estaría fuera y le pedí que se fuera antes de que regresara. Al día siguiente, me reuní con mi abogado para discutir el divorcio. Habíamos comprado la casa juntos, nuestra primera casa. Quería que todo fuera rápido y sin drama, y Nathan también. Decidimos vender la casa y dividir el dinero a partes iguales. Las otras cosas, simplemente tomamos lo que queríamos. Me mudé con mi hermana mientras resolvía las cosas y él se fue a donde sea, supongo. No mantuvimos contacto en absoluto. Nadie en nuestros círculos ni nuestra familia lo vio venir. La cantidad de veces que debía haber estallado en lágrimas tratando de explicar a alguien lo que pasó debe ser ridícula. A lo largo de todo, su actitud permaneció igual. Se negó a escuchar a nadie más y siguió insistiendo en que yo no había sido fiel. Era amiga de algunas esposas de sus compañeros de trabajo y me dijeron que había estado hablando de cómo yo no quería estar con él y nunca ponía esfuerzo en la relación. Todo el divorcio se sintió como algo que le estaba pasando a otra persona o como una película o algo que estaba viendo en lugar de algo que realmente estaba viviendo. En ciertos puntos, casi empecé a creer que debía haber hecho algo mal para que él sintiera lo que decía que sentía. Más que nada, quería hablarlo, pero él me cerró completamente. Cuando nació mi hijo, le envié un mensaje para informarle. No dijo nada de vuelta. Meses después, una de las esposas se puso en contacto conmigo y me preguntó si había sabido algo de él. Le dije que no habíamos estado en contacto. Dijo que lo sentía mucho, pero quería que escuchara de una amiga. Le pregunté qué había pasado y me dijo que Nathan había vuelto con Jessica. Aparentemente, eran el tema candente en la oficina y estaban todo el tiempo juntos. Me puse a llorar. En las siguientes semanas, descubrí todo. Habían estado viéndose durante meses. Todos esos viajes de negocios que hizo no eran más que excusas para pasar tiempo con Jessica en su lugar. Jessica fue quien le lavó el cerebro para que pensara que yo debía estar viendo a otros hombres a sus espaldas porque, según ella, si tuviera a un hombre, nunca lo dejaría estar lejos de ella tan a menudo y un montón de tonterías más. Descubrí todo esto porque mis amigas fingieron ser amigas de ella para saber qué pasó entre Nathan y yo. Ella estaba extremadamente arrogante al respecto y no parecía arrepentirse en absoluto. Me sentí como la persona más estúpida del mundo, honestamente. Vi todas las señales y banderas rojas que había pasado por alto. En retrospectiva, parece increíblemente obvio.
pasé meses en una depresión. Estaba extremadamente deprimida y fue, sin duda, el periodo más difícil de mi vida. Tuve que renunciar a mi trabajo y dependí de mi familia para salir adelante. Ser madre soltera y lidiar con mi depresión y la culpa de ser una carga para mi familia fue extenuante. Un año difícil, por decirlo menos. Me alegra que mi hermana estuviera allí para mí. No sé cómo habría manejado todo sin ella. Honestamente, me tomó tiempo, pero me recuperé. Dejé de obsesionarme con Nathan y Jessica, me concentré en mi hijo, encontré otro trabajo y conseguí un lugar propio. Pensé que había terminado con mi exmarido para siempre y hace 2 años me casé con un hombre increíble que me trata como una reina. Es lo mejor que me ha pasado y estoy tan feliz de que mi hijo y yo podamos tenerlo en nuestras vidas. Ahora que he sacado todo eso del camino, permítanme decirles por qué estoy realmente escribiendo este post. Hace unos días o semanas, estaba en Facebook desplazándome al azar cuando recibí un mensaje de Nathan. No hemos tenido absolutamente ningún contacto en los últimos años, así que ver su nombre aparecer en la pantalla fue un sentimiento que no puedo describir exactamente. Me preguntaba si debería abrir su mensaje, pero la curiosidad me ganó y abrí el chat. Dijo que había estado tratando de contactarme, pero mi número había cambiado y no sabía dónde vivo ahora. Escribió un mensaje muy largo sobre cómo había terminado con Jessica porque ella lo estaba engañando con varios hombres y que nunca debió dejarle entrar en nuestra relación. Dijo que había pensado en mí y en nuestro hijo todo el tiempo durante los últimos 8 años, pero tenía demasiada vergüenza para contactarme. También dijo que sabía que nunca lo perdonaría, pero quería estar en la vida de su hijo y haría cualquier cosa por una oportunidad para demostrar que es digno de ser un padre. El mensaje tenía muchas otras cosas, pero en su mayoría solo él rogando por ver a su hijo. No podía creer lo que veía. Realmente, después de todos esos años, la justicia poética de que Jessica lo engañara después de que él me acusara de hacer eso no se me escapa. También se sintió muy bien verlo suplicar y rogar por ser parte de la vida de mi hijo porque sé que, sin importar lo que diga, no va a suceder. Pensé mucho sobre lo que podría hacer. Pensé en ignorarlo o desahogarme con él o simplemente bloquearlo, pero luego la parte vengativa de mi cerebro tomó el control. Así que mi hijo no tenía un padre en su certificado de nacimiento. Elegí no incluir el nombre de Nathan y no es como si a Nathan le importara en ese momento. Legalmente, no tiene ningún derecho sobre él. Salí con mi esposo durante 2 años antes de casarme con él. Ha conocido y amado a mi hijo desde entonces. Es la única figura paterna en su vida. Hace un año, en nuestro aniversario de bodas, adoptó oficialmente a mi bebé. Somos una familia en todo el sentido de la palabra. Así que dejé que los pensamientos malvados ganaran un poco y le envié un mensaje de texto a mi ex esposo diciendo que no sabía de qué estaba hablando. Mi hijo nunca fue suyo para empezar y mi encantador esposo lo ha adoptado. Le dije que todo lo que Jessica le hizo creer hace años era cierto y que era el tipo de persona a la que engañarían y estoy feliz de que esté solo ahora porque se lo merece. Le envié una foto de mi esposo, mi hijo y yo como la cereza en la cima. Le dije que no me contactaran nunca más y lo bloqueé. Ahora, por supuesto, lo que dije sobre que mi hijo no era biológicamente hijo de Nathan no es cierto, pero eso no le da ningún derecho sobre mi hijo. Perdió esa oportunidad antes de que mi niño naciera y no podía dejar pasar la oportunidad de hacerle sentir aunque sea una pequeña parte del sufrimiento que me causó. Le conté a mi esposo lo que hice y él solo se rió y dijo que no tenía que ser tan mezquina. Anoche me puse en contacto con Laura, su esposo trabaja con Nathan, y le pregunté si había oído algo sobre él. Me dijo que en realidad iba a ponerse en contacto conmigo por lo mismo. Aparentemente, Nathan no ha estado bien. Se presentó al trabajo borracho varias veces y casi lo despiden. Laura obviamente no sabe lo que le dije a Nathan, así que pensó que se debía a que finalmente estaba procesando la separación de Jessica. Se separaron hace meses. Solo escuché todo y fingí estar sorprendida por lo que dijo. Le agradecí por ser una buena amiga. No le he contado a mi esposo sobre esto todavía y no puedo contárselo a mis amigos antes de decírselo a él. Me he estado sintiendo un poco culpable. Tal vez llevé las cosas demasiado lejos. Actualización 1. Hola a todos, solo quería agradecerles enormemente por todos sus comentarios y consejos de apoyo. Ha sido realmente útil leer sus experiencias y perspectivas. Se siente bien saber que hay personas que apoyan mi mezquindad y piensan que Nathan obtuvo exactamente lo que merecía. Tengo una pequeña actualización sobre toda la situación con Nathan. Laura se volvió a poner en contacto conmigo y me dijo que aparentemente tuvo una pelea a gritos con Jessica en la oficina una noche cuando ambos estaban trabajando tarde. Aparentemente, crearon una gran escena y varias personas los vieron empujarse y ser extremadamente problemáticos. Tanto Jessica como Nathan fueron despedidos muy rápidamente después de eso y nadie ha sabido nada de ellos desde entonces. Todo lo que siento sobre la situación es que me alegra que haya redirigido su ira hacia Jessica y no esté tratando de arrastrarme a la situación de ninguna manera.
No quiero lidiar con él nunca más en ninguna capacidad. Decidí contarle a Laura lo que le dije a Nathan y ella pareció un poco preocupada. Quiero decir, ambos odiamos a Nathan por lo que me hizo a mí y a mi hijo, pero ella piensa que tal vez llevé las cosas demasiado lejos y no hay necesidad de permitir que las cosas del pasado lo afecten a él o a cualquiera tanto. Ella me está diciendo que me comunique con Nathan de nuevo y le diga la verdad. Me ha prometido no decir una palabra sobre esto a nadie, pero piensa que debería sacar la verdad a la luz. No estoy de acuerdo con esto por varias razones, principalmente porque no me importa lo suficiente Nathan como para sacarlo de su miseria, pero también porque no quiero que se enoje y trate de encontrar alguna manera de acceder a mi hijo. Es poco probable, pero nunca se sabe. Me niego a correr riesgos cuando se trata de mi hijo. Es simplemente demasiado importante para mí y no confío en Nathan lo suficiente como para dejar pasar algo así. Lo que hice puede haber sido mezquino, pero la verdad es que me sentí bien por primera vez en años y no quiero arruinar eso ahora. Nathan hizo su cama, ahora que se acueste en ella. Estoy agradecida de tener a mi esposo y a mi hijo y no necesito a Nathan en mi vida para nada. A veces las cosas son simplemente mejores sin ciertas personas, y eso es exactamente lo que él es para mí ahora. No sé si contarle a mi esposo sobre esta actualización o no. He estado debatiendo sobre eso, pero no sé si es necesario. Tal vez solo necesito concentrarme en mi familia y seguir adelante.